Mateo, capítulo 13. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a una red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla, y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas, y desechan el pescado malo. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó: ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Capítulo 239. La parábola de los peces, la parábola de la perla y del tesoro de las enseñanzas viejas y nuevas. Unos pescadores salieron a mar abierto y echaron en el mar su red. Pasado un tiempo, la subieron a bordo. Trabajaban fatigosamente por orden de un patrón que les había encargado de la provisión de pescado selecto para su ciudad. Les había dicho: de los peces malsanos o de poca calidad, no se preocupen siquiera de sacarlos a tierra. Devuélvanlos al mar. Otros pescadores los pescarán, pero al ser pescadores de otro patrón, los llevarán a su ciudad, pues allí se consumen cosas malsanas, cosas que hacen cada vez más horrida la ciudad de mi enemigo. Pero en la mía, bella, luminosa, santa, no debe entrar ninguna cosa malsana. Subida pues a bordo la red, los pescadores empezaron su trabajo de discernimiento. Había muchos peces y de distintos aspectos, tamaños y colores. Había peces de buen aspecto, pero llenos de espinas, con mal sabor, con un grueso vientre lleno de lodo, gusanos, hierbas pútridas que hacían peor todavía el sabor, ya de por sí malo de la carne del pez. Había otros, por el contrario, de aspecto feo, con una cabeza que parecía la fea cara de un delincuente o de un monstruo de pesadilla. Pero los pescadores sabían que su carne era exquisita. Otros, por ser insignificantes, pasaban desapercibidos. Los pescadores trabajaban y trabajaban. Ya las cestas estaban repletas de pescado exquisito. En la red quedaban los peces insignificantes. Bueno, vale. Las cestas están repletas, vamos a tirar todo el resto al mar, dijeron muchos de los pescadores. Pero uno, que había hablado poco mientras los otros cantaban las magnificencias o se burlaban de todo pez que caía en sus manos, se quedó todavía hurgando en la red, y entre las menudencias insignificantes descubrió todavía 2 o 3 peces y los puso encima de todos los otros en las cestas. ¿Pero qué haces?, preguntaron los otros. Las cestas ya están completas y bien presentadas. Las echas a perder poniendo encima atravesado ese pez irrisorio.
Da la impresión de que lo quieres celebrar como el mejor. Déjenme, respondió aquel, que conozco este tipo de peces, sus cualidades y su exquisitez. Esta es la parábola, que termina con la bendición del patrón al pescador paciente, experto y silencioso. Que ha sabido discernir entre la masa los mejores peces. Escuchen ahora su aplicación. El soberano de la ciudad bella, luminosa y santa es el Señor. La ciudad es el reino de los cielos. Los pescadores, mis apóstoles. Los peces de la mar, la humanidad, compuesta por todo tipo de personas. Los peces buenos, los santos. El patrón de la ciudad hórrida es Satanás. La ciudad hórrida, el infierno. Sus pescadores son el mundo, la carne, las pasiones malas encarnadas en los siervos de Satanás, bien sean espirituales, demonios, o humanos, hombres corruptores de sus semejantes. Los peces malos, la humanidad no digna del reino de los cielos, los réprobos. Entre los pescadores de almas para la ciudad de Dios, habrá siempre unos que emularán la capacidad paciente del pescador que sabe buscar con perseverancia en los estratos de la humanidad, donde sus otros compañeros más impacientes han separado solo los que aparecían buenos a primera vista. Y por desgracia, habrá también pescadores que por ser demasiado distraídos y habladores, mientras que el trabajo de discernimiento exige atención y silencio para oír las voces de las almas y las indicaciones sobrenaturales, no verán peces buenos y los perderán. Y habrá otros que por demasiada intransigencia rechazarán a almas que, si bien no son perfectas en cuanto a su aspecto exterior, son excelentes en todo lo demás. No les debe importar que uno de los peces que capturen para mí muestre signos de pasadas luchas o presente mutilaciones producidas por muchas causas, si su espíritu no está lesionado. No debe importarles que uno de estos, por librarse del enemigo, se haya herido y se presente con estas heridas, si su interior da muestras de una clara voluntad de querer ser de Dios. Almas probadas, almas seguras, más que esas otras que son como niñitos protegidos por sus pañales, su cuna y su mamá, y que duermen saciados y tranquilos, pero que en el futuro pueden, con la razón y la edad y las vicisitudes de la vida que van viniendo, dar dolorosas sorpresas de desviaciones morales. Les recuerdo la parábola del hijo pródigo. Oirán otras parábolas, pues seguiré buscando la manera de infundirles recta inteligencia en vuestra manera de distinguir las conciencias y de elegir los modos con que guiar las conciencias, que son singulares y cada una, por tanto, tiene su modo especial de escuchar y reaccionar respecto a las tentaciones y las enseñanzas. No crean
que sea fácil discernir espíritus. Todo lo contrario, se necesita ojo espiritual enteramente iluminado de luz divina, intelecto penetrado de divina sabiduría infusa, posesión de las virtudes en forma heroica, en primer lugar la caridad. Se necesita capacidad de concentrarse en la meditación, porque cada alma es un texto oscuro que hay que leer y meditar. Se necesita una unión continua con Dios, olvidando todos los intereses egoístas. Vivir para las almas y para Dios. Superar prevenciones, resentimientos, antipatías. Ser dulces como padres y férreos como guerreros. Dulces para aconsejar y animar, férreos para decir: eso no te es lícito, no lo harás. O eso se debe hacer y tú lo harás. Porque, piénsenlo bien, muchas almas serán arrojadas a los estanques infernales. Pero no serán solo almas de pecadores. También habrá almas de pescadores evangélicos, las de aquellos que hayan faltado a su ministerio, contribuyendo a la pérdida de muchos espíritus. Llegará el día, el último de la tierra, el primero de la Jerusalén completada y eterna, en que los ángeles, como los pescadores de la parábola, separen a los justos de los malvados, para que tras el decreto inexorable del juez, los buenos pasen al cielo y los malos al fuego eterno. Entonces será manifestada la verdad acerca de los pescadores y los pescados. Caerán las hipocresías y aparecerá el pueblo de Dios como es, con sus caudillos y los salvados por los caudillos. Veremos entonces que muchos de entre los más insignificantes en su aspecto exterior, o peor tratados externamente, serán esplendor del cielo, y que los pescadores calmos y pacientes son los que más han hecho y emitirán resplandor de gemas por el número de sus salvados. La parábola queda así dicha y explicada.